nos está obligando a tomar varias ideas de la Escritura, meditar en ellas, pensar en ellas. Hoy vamos a hablar de mente nueva, seminario mente, y vamos a hablar de mente nueva. La mente es algo que tenemos que estar manteniendo en un estado continuo de renovación, así como las células de nuestro cuerpo, o de lo contrario, la mente se corrompe y la mente muere. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos permita tener entendimiento de tu palabra y nos retes, nos desafíes a renovar nuestra mente de una manera continua. Que podamos estar en esa voluntad tuya y podamos tener esa mente en cada uno de nosotros nueva cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que es interesante pensar en una mente renovada, una mente que cada día tiene que hacerse nueva. Y a veces todos pensamos igual. Tenemos una misma línea de pensamiento porque así fuimos educados, así crecimos. Como latinoamericanos así pensamos, como mexicanos. Y sí, tal vez haya diferencias regionales a veces de país, dentro de un país como México, que es un país grande, a lo mejor hay diferentes formas de pensamiento de región en región, o por ejemplo Argentina, que es un país tan grande, Brasil, pues a lo mejor hay pensamientos diferentes por cada región, pero en términos generales es curioso porque a veces revisamos la cultura latinoamericana y nos parecemos mucho en muchas cosas y somos o tenemos una misma línea de pensamiento. Y quiero ponerte un ejemplo, una ilustración para hacerte ver ello. Hace muchos años, cuando una persona, un comerciante, pues se financiaba a veces pidiendo prestado, como muchas veces sucede también el día de hoy, pedía prestado, compraba mercancía, la vendía y producto de la venta podía pagar sus deudas y continuar adelante. Pero llegó un momento en el que hubo una crisis y en esa crisis se vio en aprietos económicos, no pudo pagar lo que le había prestado el prestamista, que cabe mencionar era un agiotista, de esos que cobran intereses exacerbados, demasiado grandes. Y obviamente el comerciante llegó un momento en que ya se vio impedido literalmente de pagar. Así que el comerciante, que era un hombre corrupto, malo, avaricioso y todos los adjetivos que tú le quieras agregar, feo y demás, pues quiso aprovecharse de la situación y se dio cuenta que este comerciante tenía una hija muy bonita, una hija menor de 20 años de edad. Y él le dijo: mira, vamos a resolver este problema. Si tú me entregas a tu hija como esposa, pues entonces saldamos la deuda. Y de esa manera aparentemente resolvió el problema. Pero obviamente el comerciante no estaba dispuesto a entregar a su hija en manos de un hombre como este, tan corrupto, tan perverso y todo lo demás. Y la chica, ya te imaginarás su corazoncito, y ella dijo: ¿cómo voy a ir yo a dar a manos de un hombre tan perverso como este? Y obviamente se negaron, pero el hombre los fue arrinconando para que ellos tuvieran que tomar una decisión. Así que él, queriendo mostrar que era una persona buena, les dijo: miren, vamos a dejar que sea Dios el que decida. Así que, aprovechando que estaban en un lugar con tantas piedras en el camino, el comerciante sacó su monedero y dijo: voy a arrojar aquí un par de piedras, una negra y una blanca. Cuando la chica
meta la mano, va a sacar una piedra. Si saca la piedra negra, será mi esposa y se cancela la deuda. Si saca la piedra blanca, la deuda es cancelada a cambio de nada. Parecía una oferta buena, pero el hombre simplemente estaba aparentando querer dar justicia. Así que él hizo trampa e introdujo dentro del monedero 2 piedras negras. Así que sí o sí, la chica cuando sacara la piedra, pues iba a sacar una piedra negra. La chica, que estaba horrorizada, pues estaba observándolo todo, se dio cuenta cuando este hombre metió en el monedero las 2 piedras. Así que eso la hizo pensar rápidamente, ¿qué tengo que hacer para salir airosa de esta situación? Así que si yo te lo preguntara, y lástima porque pues, estamos en línea y a lo mejor no podemos comentar, pero ¿qué pasaría si tú tuvieras que aconsejar a esta chica? Si tú le tuvieras que decir qué hacer. La chica tendría varias posibilidades y a lo mejor todos pensamos lo mismo. Uno, negarse a sacar la piedra y acusar el fraude del prestamista. 2, tenía que demostrar que había 2 piedras negras en el monedero. Y obviamente, pues eso, ella sabía que quien debía el dinero era su padre. Y a lo mejor eso condenaba al padre a la cárcel. O 3, extraer la piedra y sacrificarse por salvar al papá. A lo mejor cuando nosotros lo vemos desde una perspectiva, solamente vemos estas posibles alternativas de solución. ¿Por qué? Porque ya tenemos un molde de pensamiento. Todos pensamos igual y todos vamos a ver exactamente las mismas soluciones. Y decimos, bueno, pero ¿qué opción tiene la chica? Ninguna de estas le sirve, ninguna le va a ser útil, ninguna le va a funcionar. Y es aquí donde aparece, cuando tú y yo tenemos una mente nueva, pensamos diferente a como piensa toda la gente. Y buscamos una opción de solución donde aparentemente no la hay. ¿Qué hizo la chica? Bueno, la chica fue muy hábil, así que ella metió su mano para sacar la piedra y torpemente la tiró. Como el terreno estaba lleno de piedras, pues se confundió rápidamente y no se supo si había sacado una piedra blanca o una piedra negra. El prestamista sabía su trampa, pero los testigos y los demás no sabían eso. Así que lo que era una desventaja, esta chica lo convirtió en una ventaja. Y rápidamente le dijo, oh, perdón, qué torpe soy, se me cayó la piedra que saqué. Y para demostrar qué piedra saqué, ¿por qué no vemos cuál fue la que se quedó adentro? Evidentemente que cuando todos vieron la piedra que estaba adentro, se dieron cuenta que era la piedra negra y se dedujo que ella había sacado la piedra blanca. Con lo cual la deuda de su padre quedaba cancelada y ella quedaba libre de tener que casarse con ese perverso. Obviamente el comerciante no iba a aceptar que había hecho trampa. Él no podía decir, es que yo metí 2 piedras negras. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque esta chica cambió su manera de pensar, vio las cosas de una manera diferente. En realidad, cuando nosotros pensamos en la solución de un problema, regularmente nos metemos en un patrón. Ese patrón es el que nos ha dictado la sociedad, es el que nos ha dictado la cultura, es el que aprendimos en la escuela, es el que aprendimos en nuestra familia. Y eso es justamente a lo que Dios se refiere en Romanos 12. Tú tienes que aprender a pensar diferente. Ahora, este problema o esta ilustración que te acabo de plantear, pues sirve simplemente para demostrar que hay diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento lógico, el pensamiento vertical en el que todos caemos, o el pensamiento lateral, es decir, buscar una alternativa distinta. No te quiero hablar de eso. Pero de la misma manera sucede en la parte espiritual. Porque tú y yo podemos pensar
como piensa la gente, como piensa la sociedad, como piensa todo el mundo, o pensar como piensa Dios. Y yo sé que me vas a decir, oye, pero eso está en chino. ¿Quién piensa como Dios? ¿Quién puede tener la mente de Dios? Eso es imposible, solo Él. Bueno, aparentemente solo Él. Pero en realidad, el Señor quiere que tú y yo tengamos la mente de Cristo. Así que lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es que la parte espiritual nosotros podamos aterrizarla y podamos traerle a nuestra vida diaria y en nuestras convicciones, en nuestra manera de actuar. Es decir, que rompamos el molde que tenemos preestablecido por el mundo y que podamos aprender a pensar de otra manera. Pensar como Jesús piensa, actuar como Jesús actúa, tener los valores que Jesús tiene. Y eso nos hace pensar que ser cristiano, o cuando tú reconoces a Cristo Jesús como Señor de tu vida, no significa simplemente que digas, bueno, antes era incrédulo y ahora soy creyente. Antes el concepto de Dios en mi mente estaba vacío y ahora tengo un concepto de que existe Dios. O como algunos piensan, un ser supremo, alguien en el cielo, etcétera. No, no se trata simplemente de creer que Dios está en el cielo, que hay alguien allá. No, lo que se trata es que cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Él, podamos cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de concebir el mundo, de tener valores, de tener conceptos, de solucionar problemas, de vivir, de hacer las cosas diferentes. Posiblemente, de alguna manera podríamos decir, incluso ir contracorriente de cómo el mundo lo hace. Y es que la mayor parte de las veces nosotros tenemos ese molde. Cuando vemos que se habla de una renovación de la mente o una mente renovada, en primer lugar, es que el Espíritu Santo está utilizando una palabra, que es la palabra ananeustai, una palabra de origen griego, y que significa literalmente una continua renovación de la mente. Es decir, no es como cuando en una computadora cambias un disco duro o cuando a tu celular le quitas el chip de memoria que ya está lleno y usado y le pones otro. No se trata de eso, se trata de una renovación continua, es decir, algo que tenemos que hacer todos los días y que tenemos que hacer continuamente. Y tú tienes dos opciones, o piensas y vives de acuerdo a como lo hace el común de la sociedad con la cual has crecido, compartido, aprendido desde que naciste y así te fuiste criando, así te educó la sociedad, te educó la escuela, te educaron tus padres, tu familia, la ciudad, tu cultura, o decides tener una mente renovada, es decir, con la mente de Cristo. Cuando nuestra mente no está renovada, pues tenemos ese molde viejo del mundo, estamos bajo su influencia, bajo su publicidad, bajo su manera de ver las cosas y la recibimos de mil maneras, mediante la enseñanza en el hogar, la escuela, pero también con las lecturas que hacemos de libros, de revistas, las redes sociales, la radio, la televisión, los espectáculos, cualquier cosa, y nos atrapa de tal manera que asimilamos la manera de ver las cosas y aún el estilo de encarar los problemas, cuestiones éticas, cuestiones de conducta, la apreciación de lo que está bien o de lo que está mal en situaciones concretas. Por eso muchas veces se nos nubla el entendimiento y no podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Es más, a veces por eso defendemos lo indefendible ante los ojos de Dios. Por eso hoy en día tú te das cuenta que hay debates entre que si debemos cambiar y lo que antes creíamos que era bueno, ahora debemos decir que es malo, o lo que si antes decíamos que era malo, debemos cambiarlo y ahora decir que es bueno. Por eso los valores de la Biblia son absolutos. Y hay gente que dice, bueno, pero es que la Biblia es muy vieja, pero estamos en pleno siglo XXI y hay que cambiar eso. Bueno, porque ahora queremos pensar como piensa el mundo. Hace unas semanas
vi una película muy interesante que se llama Gracias por fumar y que trata de la historia de un hombre que era como el defensor del grupo de empresas tabacaleras en los Estados Unidos. Un hombre que estaba acostumbrado a recibir todos los insultos en todos los lugares donde se presentaba, pero un hombre tan labioso, con tanta capacidad de palabra, que siempre terminaba avergonzando a los demás y se salía con la suya. Y él estaba en una posición en que prácticamente trataba de animar a la gente a fumar o hacer ver que quien padecía cáncer de pulmón era el culpable de lo que estaba padeciendo y que él estaba simplemente defendiendo un derecho. Y se presenta la ocasión en que se da un debate y él se compromete a nombre de esas empresas que van a invertir $50 millones en una campaña a favor de la sociedad. Obviamente él salió con aplausos y los dueños de las empresas tabacaleras le dijeron: estás loco, ¿por qué pides que invirtamos $50 millones? Y dice: bueno, yo les dije que iba a ser a favor de la sociedad, pero no les dije cómo. Y más tarde él va con los productores de Hollywood y les dice que les ofrece determinadas cantidades de dinero para financiar sus películas, siempre y cuando incluyan en las escenas más importantes y donde aparecen las estrellas fumando, para posicionar el tabaco en la sociedad norteamericana. Y obviamente no solamente la norteamericana, la de todo el mundo que mira esas películas. Fue un caso de la vida real, pero eso te muestra qué tan fácil se puede manipular a la sociedad con diferentes formas y de diferentes maneras. Porque muchas veces nosotros caemos en esas trampas y pensamos como toda la gente piensa. No puedes tú seguir tomando como modelo las costumbres y posiciones y puntos de vista de la sociedad para regir tu vida. Me preocupa cuando alguien dice: bueno, pues yo opino lo que opinen todos, yo digo lo que digan todos, yo voto por lo que vote la mayoría, porque a veces tenemos ese enfoque equivocado. Pues yo creo que la mayoría tiene razón. Pero la Biblia nos enseña que no siempre la mayoría tiene la razón, la mayoría suele estar equivocada. En Jerusalén, cuando Poncio Pilato le preguntó a la multitud: ¿qué hacemos con este hombre? Refiriéndose a Jesús, la mayoría dijo: crucifícale. Y estaban equivocados. Cuando les preguntó: ¿y qué hacemos con este otro? Refiriéndose a Barrabás, le dijeron: déjalo libre, perdónalo. Y estaban equivocados. Jesús dice que el camino de la salvación es angosto y pocos lo encuentran. En cambio, el camino de la perdición es ancho y la mayoría de la gente camina por él. Así que yo creo que mucha gente a veces titubea: es que no puedo creer que me tengo que someter tanto a la Biblia cuando veo que la mayor parte de la gente va por otro lado. Bueno, déjame decirte algo: la mayor parte de la gente está equivocada. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Y tan es así que dice la Biblia que dentro de los seres humanos no hay uno solo, que pueda merecer la salvación por sí mismo. Todos nos merecemos el infierno. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Eso nos enseña que la mayoría estamos equivocados. Así que, ¿qué tenemos que hacer? En segundo lugar, no solamente es tener el concepto de que tengo que renovar mi mente, sino que ahora ora por tus pensamientos. Ora por tus pensamientos. Así es que tienes que orar como lo hizo David en el Salmo 51:10. Fíjate lo que dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. A mí me impresiona que David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre que, a pesar de que tuvo virtudes y que tuvo defectos, ¿por qué Dios lo cataloga como un varón conforme a su corazón? Porque él oraba: Señor, toma control de mis pensamientos, que no tenga malos pensamientos. Pero en otra ocasión oró: Señor, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón, es decir, mis pensamientos más profundos, sean gratos delante de ti, oh Señor. Porque él sabía, como Jesús lo dice, que del corazón habla la boca.
lo que pensamos, eso hablamos. Y David era un hombre que, a pesar de sus defectos, él le decía: Señor, permíteme tener los pensamientos correctos para ser grato delante de ti. Así que Dios ha provisto el cómo hacerlo. Él tiene como idea principal que tú y yo seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, en nuestra manera de pensar, para podernos parecer más y más a Cristo. En 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y es aquí el reto. Es un regalo que Dios nos da, tener la mente de Cristo. Pero es un desafío porque ahora tengo que desarrollarla al ir renovando yo mi mente. Si tú eres de los que siguen la opinión de la sociedad, quiere decir que estás atrapado o estás conformado a este mundo. ¿Qué tienes que hacer? Romper ese molde. La transformación de la mente requiere disciplina de vida, requiere de una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios y decirle: Señor, someto a ti mis pensamientos, tiro a la basura lo que no es tuyo, y permitir que el Señor se enseñoree de nosotros y que todo nuestro ser se sujete a la totalidad de Dios. No se trata de ir acumulando cosas viejas y cosas nuevas, es desechar lo viejo. Mira, hoy nos acompañan aquí Meli y Raquel. Si llenamos un molde con cera derretida, como lo están haciendo ellas, aquí tienen ellas cera, tú lo puedes ver, el material va a cubrir todos los rincones del molde y lo hará de la forma más fácil y rápida. La cera derretida es completamente moldeable, manipulable, y va a adaptar la forma del molde que tiene. Y en la medida en que la cera se va enfriando por el contacto con el molde, pues se va a ir endureciendo y dejará de ser tan manejable y se va a convertir en una figura sólida, porque va a tener la consistencia rígida y la forma que va a estar determinada por el molde. Solamente cuando se somete y se conserva el calor, como lo hacen Meli y Raquel, y mantienen la cera con un calor necesario, es que se mantiene esa característica de irse adaptando, de irse amoldando a lo que se requiere. Y eso nos enseña algo. La renovación continua de la temperatura, el hecho de mantenerse caliente, hace que la cera no se endurezca y pueda seguir siendo manipulable. Y el cristiano así está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Y si tú y yo nos enfriamos espiritualmente, al mismo tiempo nos endurecemos. Así que pronto estaríamos viendo el mundo con la perspectiva del mundo, veremos a la iglesia como la ve el mundo, y evidentemente dejaremos de parecernos más a Dios, dejaremos de adaptarnos a Él y tomaremos la forma dura del mundo. Por eso es que también es importante que consideremos que para la renovación de la mente se requiere la voluntad y la mente. La renovación del entendimiento está relacionada con el hecho de que tú y yo podamos comprobar la voluntad de Dios. Y es importante porque quiero aclararte algo. Esto no significa o no tiene nada que ver con un lavado de cerebro, como a veces pensamos en las sectas o determinados grupos o determinadas terapias, de dejarte la mente en cero o llevarte a tener la mente en blanco para meterte lo que alguien quiere. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque aquí el punto es que tú vayas delante de Dios de manera consciente, como lo hizo David, y poderle decir: Señor, aquí está mi mente, aquí están mis pensamientos. Y eso tú lo puedas hacer de manera voluntaria y puedas comprobar
que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Es un proceso, es un acto que tenemos que procurar cada día. La transformación de la mente es un proceso en el que interviene la voluntad de Dios, pero también tu voluntad. Cuando tú le dices, como Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjate, una oración consciente que nos lleva a anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Así como David le dice, Señor, no permitas que yo pueda tener malos pensamientos. Así como David le dice, Señor, permite que mis pensamientos sean gratos delante de ti. Jesús le dice, Señor, que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Jesús nos lo enseñó en la cruz, o previo a ir a la cruz, mejor dicho, cuando él estaba orando allá en el huerto de Getsemaní, él le dijo, Padre, si es posible que pase este trago amargo de mí, que pase. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Yo por mí mismo, mi voluntad no es ir a la cruz. Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero que me crucifiquen. Pero que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Esa lección que nos da Jesús de sujetarse, aunque sabía que le esperaba lo peor, ser enjuiciado, golpeado, humillado, desnudado, avergonzado, azotado, clavado y asesinado. Era la cosa más espantosa. Y Jesús dice, yo como hombre, yo no lo quiero, pero que no se echa mi voluntad, sino que se echa la tuya. Y en la voluntad de Dios Jesús entiende que va a salvar a toda la humanidad, o por lo menos a los que creemos en Él, y decide ir, porque esa es la voluntad de Dios, perdonarnos a nosotros. Así que esto es un acto consciente. Me sorprende David, por ejemplo, porque él le entrega a Dios sus pensamientos, y tú ves en la vida de David que él siempre tiene victorias sorprendentes porque pensaba con la mente de Dios. Pero esto nos lleva a pensar en otra cosa. Hay un sacrificio. Quiero regresarme tantito a Romanos 12 y volverlo a leer, porque quiero que veas algo. Dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Fíjate, tú y yo tenemos que estar conscientes de que estamos sacrificando algo, y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Son palabras clave que no podemos pasar por alto. Culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que aquí tenemos que hablar de el sacrificio. El Espíritu Santo, quiero que lo notes, espera de ti un sacrificio. ¿Qué espera? Que sacrifiques de manera consciente, racional, pensada lo que estás haciendo. Que tú seas capaz de decirle, Señor, sacrifico mi voluntad por la tuya. Señor, sacrifico mis deseos por los tuyos. Sacrifico mis planes por los tuyos. ¿Qué hacemos regularmente los cristianos? Tenemos un plan, tenemos una idea. Y entonces vamos delante de Dios y le decimos, Señor, aquí están mis planes, bendícelos. Señor, aquí están mis ideas, bendícelas. Señor, aquí están mis deseos, bendícelos. Y cuando Dios no hace ni mis planes, ni mis ideas, ni mis deseos, es que Dios no me ama, nos deprimimos, nos soltamos a llorar y decimos, es que ya Dios se olvidó de mí. Pero la renovación de la mente comienza cuando tú le dices, Señor, mira, pues sí, yo te expongo cuál es mi voluntad, como lo hizo Jesús, pero la sacrifico para que se haga tu voluntad. Porque entiendo que tu voluntad es mejor que la mía. Sacrifico mis deseos porque entiendo que tus deseos son mejor que los míos. Sacrifico mis planes porque entiendo que tus planes son mejores que los míos. Por eso el Señor nos recuerda que sus planes están en el cielo y los nuestros en la tierra. Y así como
de elevados son los cielos sobre la tierra, sus planes sobre los nuestros. Es decir, pero esto es un sacrificio racional. Lo que el Espíritu Santo espera es que tú sepas lo que estás haciendo. Tú no eres un robot, Dios no te lo va a quitar a la fuerza. Él no te está diciendo que lo va a cambiar. Es que está esperando que tú conscientemente le digas, te los entrego. Y tal ofrecimiento requiere un cambio completo en nuestra manera, en nuestro estilo, en nuestras costumbres para vivir. Y eso se deriva de nuestra manera de pensar. La palabra sacrificio es una clara referencia al hecho consciente de renunciar a tu manera de pensar antigua, la cual se ha moldado a tus deseos, tus opiniones y tus valores, lo que para ti es bueno o malo, y todo eso le ha dado forma a tu estilo de vida. Por eso cuando una persona tiene una conversión verdadera, de repente se encontrará defendiendo lo que antes atacaba. Muchos que antes no eran cristianos atacaban todo lo que tenía que ver con Dios y de repente lo defienden. El ejemplo principal es el apóstol Pablo. Pablo atacaba a los cristianos, los quería matar, los quería meter a la cárcel. Cuando él se convierte, no solamente pasó de perseguidor a perseguido, sino que ahora él defiende lo que antes atacaba. Y lo mismo sucede en todos los terrenos. ¿Por qué, por ejemplo, los cristianos, cuando tenemos un entendimiento de lo que Dios piensa de Israel y quién es Israel para Dios como nación, como pueblo, pues ahora amamos al pueblo de Israel, al pueblo judío, porque entendemos el concepto que ocupa en la mente y en el corazón de Dios? Cuando la gente no conoce a Cristo, pues ataca a Israel, y tú ves que el mundo entero, las Naciones Unidas, las organizaciones, dicen Israel es asesino, Israel está ocupando un lugar que no le corresponde, Israel debería salir de la tierra de Canaán, él eres Israel, llamémosle Palestina y no Israel, etcétera, etcétera. Y el mundo lo aplaude y lo defiende. Y somos menos los que defendemos el concepto de Israel. ¿Por qué? Porque hemos entendido que ese es el concepto de Dios. Y cuando defendemos el concepto de Dios, estamos en contra de lo que el mundo opina. Así que este sacrificio es una renuncia consciente a lo que antes tú pensabas. Y eso significa que le has cedido el dominio de tu vida a Dios. Efesios 4 del 22 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sexualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, fíjate, los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Ahora, una vez más, regreso a Romanos 12, porque dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense. Transfórmense. Quiero hacer énfasis en esta palabra. Transfórmense mediante la renovación de su mente. La metamorfosis. Esta es la palabra transformación. De manera consciente debes renunciar al estilo de vida que el mundo te ha enseñado, que has adaptado, que tenías como molde. Y eso exige la transformación de tu mente. Y eso nos permite entonces entender lo que te decía hace rato. No se trata de que ahora como cristiano a mi antigua y vieja naturaleza llena de pecado le voy a agregar cosas buenas. Por eso hay gente que dice, yo soy cristiano y sigue siendo corrupto. Bueno, pero ahora ayudo a los pobres. Soy corrupto, pero ayudo a los pobres. A lo mejor sigue siendo adúltero, pero ahora quiere ser un buen padre. Dice, bueno, soy adúltero, pero quiero ser un buen padre. Y sigue siendo mentiroso, y entonces al pecado, que no se dejó, nunca se abandonó el pecado, se le agregan atributos. Y mucha gente cree que eso es ser cristiano. Sigue siendo el mismo canalla, la misma persona perversa, la misma persona vil,
pero ahora con atributos de ser generoso, de regalar cosas, qué sé yo. No, no se trata de eso. Es despojarse de lo viejo. Esa transformación es deshacerse de lo viejo. Es un cambio. Es renunciar a un estilo de vida. Es renunciar a lo que el mundo nos enseñó. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura. Es decir, eso viejo se va a la basura. Y eso exige una transformación, un cambio en la mente, en el entendimiento, en la manera de pensar, en los conceptos, en los valores, en lo que entendemos como pecado o santidad. La palabra transformación proviene de la palabra griega metamorfosis. Y esa metamorfosis, que significa un cambio total de adentro hacia afuera, nos recuerda esa palabra que a lo mejor aprendiste desde niño cuando te enseñaron cómo un gusano horrendo, feo, se convierte en una hermosa mariposa espectacular que quieres coleccionar, que quieres tener contigo. Ahorita estamos en la época de las mariposas monarca que puedes ver en el Estado de México o en Michoacán y en muchos parajes de nuestro país, porque cruzan literalmente el continente desde Canadá hasta acá. Pero esa palabra, así como podemos tomar como ilustración una mariposa, nos recuerda el cambio que nosotros debemos de tener. En 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Si lo leyéramos en el original en griego diría, estamos en esa metamorfosis, es decir, una transformación de ser un gusano, literalmente a parecerme más y más a Cristo. Por eso habla de ir teniendo ese cambio de gloria en gloria. Es decir, ya no le vas a agregar a lo viejo cosas nuevas, sino que vas a renunciar y vas a tirar a la basura todo lo viejo para aprender a vivir a la imagen de Jesús. La clave para ese cambio es hacerlo con conciencia. Repito, el centro, el control de tus actitudes, el centro del control de tus pensamientos, el centro de control de tus sentimientos y de tus acciones como individuo. Porque mientras la mente se mantiene renovándose por el alimento espiritual de la palabra de Dios, la oración, la comunión con el Señor, incluso el congregarnos y el ser parte de la iglesia, tu estilo de vida como creyente, como cristiano, tiene que ser transformado. Así que la transformación es un proceso que se realiza mediante una constante renovación de la mente. Y eso lo logras cuando tú te metes voluntariamente a la presencia de Dios con el Espíritu. Es cuando vas cambiando. Y cuando ya no piensas solamente en lo material, sino que puedes pensar como Dios piensa. Y cuando oras ya no pides solamente pidiendo dinero o cosas materiales, sino que te metes a la voluntad de Dios como Jesús lo hacía en el Evangelio. Cuando Él le dijo a sus discípulos, denle de comer a la gente, pues los discípulos pensaban cómo piensa la gente y dónde vamos a sacar dinero. Y a veces tenemos que aprender a pensar como piensa Dios. Ahora, algo que me llama la atención aquí también es que dice Romanos 12 al final del versículo 2. Voy a leer, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen. Otras versiones dicen para que prueben, otras versiones dicen para que prueben cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ahora el Señor nos dice, compruébala, pruébala. Y me gusta la traducción que dice, verifícala. Cuando se habla de comprobar o de verificar la voluntad de Dios, Dios está diciendo, mira, tú puedes ser como mi auditor y ven a ver si lo que te estoy diciendo es cierto o no. Déjame platicarte. Casa Asistencia, como tú lo sabes, la institución donde tenemos a niños y niñas de 0 a 6 años, es una institución que no se manda sola, tenemos autoridades encima de nosotros,
no solamente en la parte espiritual como iglesia, sino que nosotros somos sometidos a diferentes procedimientos de verificación, de comprobación, de análisis, de escrutinio, de auditoría por parte de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, y viene y nos revisa, nos supervisa y te revisa todo, expedientes, folders, documentos, oficina, pero salas donde viven los niños, las habitaciones, las cunas, las camas, las cobijas, la ropa, el closet, los baños, todo, el área de lavado, te revisan todo, te voltean la casa literalmente de cabeza, entrevistan a las servidoras, a las que nosotros le llamamos tías, a los médicos, a los psicólogos, a todo mundo lo supervisan. Y no solamente ellos, el DIF del Estado de México, el DIF de la Ciudad de México, por instrucciones del DIF nacional, y a veces recibimos donativos de otro tipo de instituciones privadas, y ellas también nos someten a un escrutinio y verifican si lo que nosotros decimos ser lo somos. Y cuando te dan el certificado de verificación, dicen adelante. Si te van a dar un donativo, te lo otorgan, y si tienes la certificación para poder continuar con tu labor como asistencia social, lo puedas hacer, y si no, te eliminan. Y como Colegio Calacoya Tierra Nueva pasamos por el mismo escrutinio cuando instituciones como la Universidad Oral Roberts o algunas otras instituciones afiliadas para verificar si somos una institución de clase mundial y que realmente pueda otorgar determinados reconocimientos y tener validez en otros países, pues vienen y te entrevistan y checan todo. Claro, cuando nos toca la revisión y dicen aguas, porque nos van a someter a un examen y a ver cómo nos va, y todo el mundo se prepara y todo el mundo está nervioso. ¿Por qué? Porque te están auditando todo, tus finanzas, tus registros, tu currícula, todo, tus maestros, absolutamente todo. Claro, cuando ya pasó la prueba dices, ay, gracias a Dios, podemos descansar, estamos del otro lado, recibimos la certificación, nos fue bien. Ahora, eso te lo planteo como un ejemplo de cómo a nosotros nos cuesta trabajo como seres humanos el ser sometidos a un escrutinio de verificación o de certificación. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Dios ahora te dice a ti, pruébame, compruébalo, verifica si lo que te digo es cierto o no es cierto, si mi voluntad es buena o no es buena, si mi voluntad es agradable o no es agradable, si mi voluntad es perfecta o no es perfecta. Quiero que te des cuenta por ti mismo que mi voluntad es superior a cualquier cosa en bondad, en beneficio, en atributos para ti. Imagínate a lo que nos está sometiendo el Señor. En Efesios 1, 18 y 19 dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. ¿Cuál es el resultado de una renovación constante de nuestra manera de pensar por el Espíritu? Pues es poder comprobar o poder verificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que no es solamente entender la capacidad de distinguir o discernir entre la voluntad de Dios y la nuestra, sino de experimentarla. Porque mucha gente puede decir, pues sí, yo sé que Dios es bueno, pero experimenta que Dios es bueno. Sí, yo sé que la voluntad de Dios es mejor que la mía, pero quiero que lo experimentes. No simplemente que digas, sé que Dios es o que Dios hace. Dios lo que quiere es que lo pruebes, que lo experimentes, que lo vivas. Así que cuando pasas por un problema no es para que digas, Dios se olvidó de mí. No, es para que tú digas, es mi oportunidad de experimentar la gracia, el favor, lo bueno, lo agradable y lo perfecto de su voluntad. Y cuando tú te vas transformando en tu entendimiento y te vas conformando a la imagen de Cristo, pues tú vas a probar y vas a desear la voluntad divina en tu vida en vez de buscar hacer la tuya. Y te darás cuenta de que la voluntad de Dios te mete en una vida llena de bendición en todos los aspectos y que eso es todo lo que necesita. Mira un ejemplo en Malaquías 3:10.
A lo mejor uno dice, pero cuando diezmo entonces me quedo solo con el 90%. ¿Cómo eso va a ser bueno? Bueno, dice Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Pero me gusta cómo termina con estas dos últimas frases. Inténtenlo, pónganme a prueba. Entonces te vas a dar cuenta de todo. Y finalmente, el culto racional. Y una vez más voy a volver a leer Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, que es el culto racional. Fíjate cómo Dios mete la mente, ese proceso intelectual, culto racional, no es un dogma, es algo que se piensa inteligentemente. El culto racional de ustedes no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor espera de ti un culto racional, es decir, que te rindas a Él, que le rindas tu voluntad de manera inteligente, que pienses lo que estás haciendo, que uses tu capacidad mental, racional, que te concentres en lo que estás haciendo. Cuando Jesús dice que el Señor busca, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, hay que entender, no es cantar por cantar, no es cantar como computadora, como si fuera un CD o un Spotify que en automático reproduce las canciones, sino que lo puedas hacer conscientemente y ello te va a llevar a una adoración en espíritu y en verdad. Esa es la que Dios busca y espera. Es un acto consciente. Fíjate, me llama la atención porque el Señor dice, eso lo tienes que buscar tú. Yo no te voy a renovar la mente, te la vas a renovar tú. Y esto es como un catálogo que Dios nos da en la Biblia de todo lo que Él quiere para nosotros. Yo no sé si alguna vez has visto esos programas de cocina, de concurso de cocina como MasterChef o alguno de esos. Y me llama la atención y quiero resaltar ese ejemplo porque hay momentos en que le dan total libertad a los concursantes y les dicen, tienes tantos minutos para ir al mercado. Y cuando van a la zona donde están los ingredientes, van a encontrar de todo: carne, pollo, pescado, verduras, frutas, condimentos y todo lo que te puedas imaginar que se requiere en la cocina. Y luego los que están guiando el concurso dicen, ahora con eso prepara tu mejor platillo. Échale mano a tu imaginación e inventa tu mejor platillo. Así nadie puede decir, ay, es que me tocaron puros ingredientes feos. No, por eso te dieron la oportunidad. Tú escoge. Cuando Dios nos da la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, mira, renueva tu mente. Aquí está la Biblia completa para que tú hagas de tu vida lo mejor de lo mejor. Porque Dios te quiere prosperar en espíritu, en alma y en cuerpo. Ahora depende de ti. ¿Qué quieres hacer con ello? Es un acto consciente. Ezequiel 18:31 dice, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? La voluntad de Dios se caracteriza mediante 3 expresiones: buena, agradable y perfecta. Es buena en el sentido que es lo mejor de los propósitos de Dios para ti. Va a cumplir con los propósitos de Dios en la eternidad, pero va a cumplir con los propósitos de Dios en tu propia vida. Es buena porque Dios desea tu paz, tu dicha, tu felicidad, tu prosperidad en todas las áreas. Es perfecta. Mira, tú y yo nos equivocamos muchas veces. Dios nunca se equivoca.
Incluso un chico, una chica, cuando ya están en edad de casarse, a lo mejor el chico le gusta a una muchacha y dice, no importa lo que pase, lo que cueste, la tengo que conquistar y hacerla mía. O a lo mejor la chica ve a un chavo que le gusta y dice, pues no importa lo que tenga que hacer, pero ese chavo va a ser mío y voy a hacer lo que sea por ganármelo. Y a lo mejor lo consiguen, pero a lo mejor en 1 o 2 años ya están pensando en divorciarse. ¿Por qué? Porque fue su voluntad. Cuando tú le dices, Señor, me someto a tu voluntad, su voluntad va a ser perfecta y entonces lo vas a disfrutar toda la vida porque Él no se equivoca. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Mira, a veces tenemos nuestro corazón como este corazón. Quiero agradecerle una vez más a mis hermanas por haberme apoyado y haber venido a hacer con nosotros este ejercicio. Gracias porque ellas, Meli y Raquel, pudieron apoyarnos. Y este corazón, si tú te das cuenta, se ve feo. A veces nuestro corazón tiene el molde del mundo. ¿Qué tenemos que hacer con él? Lo tenemos que romper, lo tenemos que desbaratar, lo tenemos que volver a meter al fuego para que sea fundido. ¿Y qué quiere hacer Dios con nosotros? Un corazón nuevo, un corazón perfecto, un corazón como el que Él anhela. Así que deshazte de tu corazón viejo y quédate con un corazón nuevo, una mente nueva, lo que Dios quiere para ti. Quiero orar por ti. Padre, yo bendigo en este momento a la congregación. Y yo quiero pedirte que tú te pongas de pie ahí en tu casa y que de manera consciente tú le digas, Señor, yo te entrego mi mente, yo quiero renovar mi mente. Yo no quiero seguir teniendo los pensamientos del mundo. Si este corazón negro, feo, representa cómo está mi mente, yo quiero hoy dejarla a un lado. Y quiero tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón como el de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero pensar como Cristo. Hoy, voluntariamente, Señor, renuncio a mis decisiones, renuncio a mis intenciones, renuncio a mis planes, renuncio a mis deseos, renuncio a mis valores, renuncio a mis conceptos, renuncio a mi posición y punto de vista, porque no quiero hacerlo más como lo hace el mundo. Quiero pensar, ver, sentir, opinar, tener los valores, tener los principios, tener tu perspectiva, Señor. Ver las cosas como tú las ves, sentir como tú sientes, pensar como tú piensas, decidir como tú decides, amar lo que tú amas, tener una mente nueva. Quiero tener tu mente, Señor Jesús. Y en tu nombre precioso te lo pido. Amén. Bueno, pues antes de terminar, vamos con Gonzalo y Jesse para que él nos muestre cómo quedó también la ilustración de la calatrivia, del mensaje, perdón, con Alexa y cuáles fueron las respuestas de la calatrivia. Gonzalo, Jesse. Muchísimas gracias a Dios y al pastor por la palabra recibida el día de hoy. Y bueno, pues vamos con Alexa para ver cómo quedó el dibujo el día de hoy. Ale, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Una mente nueva. Recuerda mandarnos tus participaciones con al WhatsApp de Calacuaya para que nosotros podamos subir tus participaciones. Esta es la cuarta y
Sigue participando para que esta palabra quede grabada en tu corazón. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Alexa. Bueno, esta es la cuarta de 5 ilustraciones de este mes, así que no olvides guardarlo y mándanos por favor tu ilustración al QR del WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Y bien, ahora vamos a los ganadores de la Calatrivia. Vamos a empezar con la Calatrivia Mamre. La pregunta era que había un grupo de habitantes de una ciudad que tenían como hobby el conocer cosas nuevas, y si los comparáramos con la gente de la actualidad, no se perderían ningún tipo de estreno. ¿Quiénes eran estas personas? Y la respuesta es los habitantes de Atenas. Y esto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 17, versículo 21, y nos dice: porque todos los atenienses se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Así que felicitamos a los ganadores. Ahora sí tuvimos bastantes respuestas correctas. Vamos a felicitar. Adelante, Jessy. Tenemos a Hannah Yael de 7 años, Daniel Coria de 3, casi 4 años, Samantha Navarro Garduño de 7, Ale Bautista, Sara Pérez, Alejandra Rosales, Belén Rosas, Tania Martínez, Ceci Díaz, Lili López de 12 años, Emanuel Coria de 12 años, Janaí de 10 años, Abraham Castillo de 12 años. Muchas felicidades a todos. La frase que tienen que decir para recibir su premio es: renovaré mi mente para tener la mente de Cristo. Se las vuelvo a repetir: renovaré mi mente para tener la mente de Cristo. Y la Calatrivia de adultos, la pregunta fue que, hablando de cosas nuevas, hay ocasiones en que no es bueno mezclar lo viejo con lo nuevo. ¿Puedes mencionar dos ejemplos en donde la Biblia diga esto? Y la respuesta es odres con vino y el vestido con tela. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 9, del 16 al 17. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y el otro, en el versículo 17, nos dice: y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y los ganadores que tenemos del segundo servicio es Katy Oruga, Belén Rosas, Judith Negrete, Sara Fanny Dimas, Israel Fernando Castillo, José Omar Hernández, Carla Vera, Cielo López, Lilia Carrillo, Abigail Velázquez, Gerardo López, Samuel Guzmán, Edrey Espitia, Rocío Torres, Irma Montesinos, Israel Fernando Castillo, Carlos Castillo, Sara Pérez y Margarita Mastache. Les recordamos que pueden pasar a recoger el premio el día de hoy de 1 a 6 de la tarde, y la frase para recogerlo es: renovaré mi mente para tener la mente de Cristo. Así es. Bueno, y te recordamos que nos vemos a las 6:30 para el último punto con unos invitados que nos hablarán de los cambios en la mente. Y bueno, pues nos vamos a mantener otras 2 semanas más de forma en línea, no es presencial. Y pues gracias por conectarte con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bye. Tengan amor por servir con niños y que tengan necesidad de trabajo, a colaborar con nosotros. Estamos requiriendo personas que nos apoyen como asistentes educativas en el área de preescolar, maternal y cunero, además de personal que nos ayude en lavandería, cocina y limpieza. Si usted está interesada, por favor comuníquese con Lorena Gómez en el Centro Cristiano Calacuaya. Muchas gracias.